Muy buenas noches, les saluda Franklin. Estamos acá para poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Vamos a hacer un estudio del Génesis y vamos a comenzar a hablar de lo que es la desobediencia del hombre en Génesis 3. Me está acompañando aquí mi esposa, voy a dejar espacio para que pueda presentarse ella. Buenas noches o buenos días o buenas tardes en el momento que lo estén escuchando este mensaje, esta enseñanza. Esperamos que, mi nombre es Paola primeramente, esperamos que ustedes puedan llevarse esta enseñanza en su corazón, en sus vidas y poder prevenir, ¿no? Cometer errores que a veces uno comete y sinceramente uno no sabe cómo es que sucedió, cómo es que pasó todo eso en nuestra vida, pero esta enseñanza de la desobediencia del hombre que tuvo en un principio en el Génesis nos va a mostrar a luces abiertas cómo es que el pecado entra en la vida del hombre, en la vida en general, ¿no? De una persona. Muy bien, para empezar quisiéramos comenzar con una oración. Quisiera que nos acompañen para que sea la palabra de Dios quien esté obrando en los corazones y en las vidas de las personas. Padre, te agradecemos este momento de iniciar este programa, iniciar este momento, Señor Dios, de estudio, Señor Dios, a través de este video que puedan ser muchas familias bendecidas, muchas personas, Señor Dios, bendecidas, Señor Dios, con las enseñanzas que tú nos has dejado desde, Señor Dios, antiguos tiempos, Señor Dios. En este momento encomendamos, Señor Dios, bajo el poder tuyo, Señor Dios, bajo el Espíritu Santo, que seas tú quien nos esté guiando. Amén, Señor. Amén. Bien, para comenzar un poco, ¿no es verdad? La desobediencia se ha originado en el Génesis. Y para ello vamos a de lo que es, a ver, ahí está. Satanás no quiere que veas las consecuencias. Y eso lo vemos claramente en lo que es en Génesis 4. Paola, ¿podrías leerlo? Sí, Génesis 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que nos dice en esta parte? ¿Qué es lo que nos enseña? Que Satanás no quiere que veamos las consecuencias de la desobediencia. Satanás nos hace creer que las consecuencias por el pecado no son ciertas, no son verdaderas. Por eso, él donde empieza a trabajar en la mente. Pero no todo en las mentes, empieza a trabajar en las mentes de las personas débiles, en las personas que no dedican lo que es a nutrir su vida con la palabra del Señor. Bueno, también lo que podemos entender de aquí es que mezcla la verdad con la mentira. Satanás, ¿qué es lo que hizo? Eva y Adán y Eva sabían que era lo que Dios les había dicho, que era lo que Dios les había advertido, pero Satanás empezó a hacerles dudar a ellos de esa advertencia, a hacerles dudar de lo que ha dicho Dios, de su palabra. Y en el momento que comenzaron a dudar es donde entró el pecado en sus vidas, donde se dejaron seducir por ese fruto agradable a los ojos, codiciable, dice la palabra, ¿no? Y se dieron ese permiso para pecar, ese permiso de a ver, lo intentaré, a ver, lo tocaré, a ver qué pasa, a ver si es cierto, ¿no? Entonces comienza Satanás en nuestras mentes haciéndonos dudar de las promesas de Dios, haciéndonos dudar de la palabra de Dios. Y peor aún si no la leemos, peor aún si no sabemos sus promesas, peor aún si no sabemos su palabra y no está en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún más Satanás tiene más cabida en nuestras mentes, en nuestro corazón, si no nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios, si no alimentamos nuestra parte espiritual, porque esa parte espiritual también tiene hambre, también tiene necesidad, al igual que nuestro cuerpo físico. Sí, muy bien. Para continuar vamos a ir viendo el siguiente punto. En Génesis 3 nos habla en el versículo 6: el pecado es agradable, pero su fin es muerte. Dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta parte? ¿No?
Hay una pregunta que normalmente las personas antes de pecar vienen y dicen, no puede ser tan malo, ¿sí? No puede ser tan malo. En ese momento tú empiezas, como empezaste ya a dudar de las consecuencias, empiezas a creer que no puede ser tan malo el pecado. ¿Por qué crees que el pecado no puede ser tan malo? Porque sabes que es agradable. No pecaríamos si el pecado no fuera agradable, las personas no necesitarían pecar. Bueno, y también otro punto que se rescata de este versículo es que Eva no fue la única que tomó del fruto, sino que lo compartió con su marido y hizo que también su esposo pecara, ¿no? Entonces podemos entender que el pecado no es solamente de uno, siempre es más de uno. Dice acá, tu pecado influye en otros y esa influencia puede llegar a tal límite de que otros también cometan pecado. Esto quiere decir que cuando tú cometes pecado y piensas que las consecuencias solamente van a ser para tu vida, normalmente no es así. Las consecuencias paga tu familia, tu entorno. Es influenciado por todo el pecado que tú has cometido. Un padre de familia que entra en adulterio, ¿sí? No es la consecuencia para él solo. La consecuencia también viene para su mujer, la consecuencia viene para su familia entera, ¿sí? Todos son afectados por el pecado. Entonces aquí vemos claramente que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Quiere decir que el pecado, como es agradable ante los ojos, uno lo comete el pecado. Y al cometer el pecado, uno influye con ese pecado a los demás. Empieza a influir. Y hay personas al punto cuando ya han pecado, empiezan a justificar a otras personas su pecado. ¿Por qué lo han cometido? Porque me sentía deprimido, porque me sentía cansado, ya no podía aguantar la presión. Empiezan a justificar ese pecado y empiezan a reclutar a otras personas para que crean esas personas que lo que ha hecho esa persona, de lo que ha pecado, no es tan malo, que realmente se lo merecía darse como una vacación para pecar. Y nosotros como creyentes día a día tenemos que estar firmes para no caer en esa actitud. El último punto dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Y no solamente que el que esté firme, sino también el que cree y está convencido que está firme y que nunca va a caer en ese tipo de pecado, más aún tiene que preocuparse por su vida espiritual, tiene que preocuparse por estar en una conexión, en una relación íntima con Dios, en intimidad con Dios. Y la verdad es que si nosotros perdemos esa comunión, perdemos esa intimidad o le restamos importancia, le restamos prioridad en nuestras vidas, ahí va a entrar Satanás, va a entrar como por un huequito, como por una hendidura, que tu puerta no está totalmente cerrada para Satanás, está un poco abierta. Entonces Satanás ve por dónde va a entrar y ve que por ahí tiene cabida, entonces por ahí va a entrar el pecado en tu vida. Entonces, como dice ahí, mire que el que esté firme, que no caiga. Más aún tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. Por más que hayamos tenido años en la vida cristiana o años creyendo en un Dios todopoderoso y estarnos relacionándonos con Él todos los días, hasta el fin de nuestros días, hasta que ya no veamos la vida con nuestros ojos, tenemos que seguir fortaleciendo todos los días esa relación con Dios. Amén. Concluyo con esto. Velad y orad para que no caigas en tentación. Hoy oraste, hoy dedicaste tiempo a estudiar la palabra y mañana amanecerá y tienes que volver nuevamente a orar y a buscar la presencia de Dios. No hay vacaciones aquí. Muy bien. El siguiente punto es ocultarnos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir ocultarnos de Dios? En Génesis 3:10 nos habla un poco acerca de lo que es ocultarnos de Dios. Dice la palabra del Señor. Él respondió, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. En el momento en que las personas entran en pecado, por haber cuestionado lo que es la palabra del Señor, por haber dudado de las promesas de Dios,
por haberse dejado influenciar por el enemigo, el pecado nos aleja de Dios. Ustedes habrán visto personas que poco a poco ya a la iglesia no vienen con esa pasión, con ese amor, que ya no les interesa llegar puntuales, ya no les interesa participar activamente en las diferentes actividades que se llevan a cabo en las congregaciones locales, ya no quiere leer su Biblia, ya no lo ve la necesidad de orar. Es porque el pecado lo está alejando de la presencia de Dios, es porque hay pecado en la vida de la persona. Es interesante, ¿no? Como después de cometer el pecado, estas personas, Adán y Eva, abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos. Y ya les dio vergüenza y se escondieron delante de Dios. Y bueno, todos nosotros cuando estamos en pecado, vivimos en pecado, no queremos saber de Dios, no queremos conocer y reconocer nuestro pecado. El siguiente punto dice, la palabra de Dios ya no nos es agradable. No tenemos un rechazo hacia la palabra porque sabemos que es la única que nos va a decir que hemos hecho mal, que hemos pecado. Y la verdad es que Adán y Eva no reconocieron en su momento que han pecado, sino que más bien se han ocultado y han echado la culpa al otro. Hoy en día dentro de la ciencia esto es algo que llama la atención a los científicos y dicen que el hombre, ¿no? Es decir, el hombre o la mujer en general, siempre cuando hay un resultado negativo o algo malo en su vida, le echa la culpa a los demás, a algo externo o a otra persona. Pero cuando es algo positivo en su vida, él se lo atribuye a sí mismo. Y bueno, la verdad es que cuando ocurre algo malo en nuestras vidas, debemos aprender a reconocer que hemos pecado. Adán no reconoció que tomó del fruto. Eva no reconoció que tuvo la culpa también en tomar el fruto. Y la serpiente menos todavía. Cada uno echó la culpa al otro y nadie reconoció su pecado. Por eso es que estas personas se estaban escondiendo delante de Dios y ya no querían escuchar la voz de Dios, por eso se escondían. Bien, el último punto nos dice, nos enfriamos, nuestra luz se apaga. Cuando nos vamos alejando de lo que es la presencia de Dios, poco a poco estamos enfriándonos. Esto me ha pasado a mí. Cuando yo ya estaba en pecado, me di cuenta que poco a poco ya no quería escuchar primeramente lo que es la palabra del Señor. Ya empezaba a molestarme que alguien me hablara, de decir que tengo que congregarme, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que leer la Biblia, que tengo que orar. En mi mente yo decía prácticamente, ¿qué le importa a él mi vida? Decía. Llegué a ese tipo de actitud de creerme yo sabio en mi propia opinión, ¿sí? Y al creerme sabio en mi propia opinión, pagué mis consecuencias. Ese enfriamiento que sucede en el corazón, tal vez tú te sientes en este momento, que tu corazón se ha enfriado y ya entiendes tú que es a raíz del pecado, que un día comenzaste tú con ese pecado y no quisiste dejar ese pecado, te enfrió completamente, se apagó la luz de ti, ya no hay más vida en ti y solamente queda un recuerdo de que un día tú ibas a la iglesia, de que tú te congregabas, de que tú tenías ese amor por las cosas del Señor, pero hoy en día todo eso se terminó. Hoy es tiempo de arrepentirte. Hoy es tiempo de volver delante de Dios. Dios dice, si tu pecado fuera negro, ¿sí? Negro carmesí, Él lo va a convertir en blanca lana. Él va a agarrar tus pecados y lo va a botar a lo que al infinito. Nunca más se va a acordar de ese pecado. Recuerda la historia del hijo pródigo, que él se había ido, había pedido la herencia, había malgastado el dinero, ¿sí? en mucho pecado, luego volvió, ¿no? arrepentido, y su padre lo recibió nuevamente. Dios quiere recibirte, Dios te ama y Dios te quiere recibir. No importa cuántos años te hayas alejado, cuánto tiempo te hayas alejado. No importa si ayer estabas bien y hoy caíste en pecado y hoy estás mal. Hoy es tiempo de arrepentirse y volver a la presencia del Señor. Vamos a orar. Con esto queremos culminar esta oración. Espero que este programa haya sido de bendición y de mucha ayuda a ustedes. Mañana también estaremos continuar con lo que es Génesis 3. Motivamos a que puedan estudiar lo que es la palabra día a día, la palabra del Señor, y día a día también entrar en oración. Padre, gracias a este momento que tú nos das de compartir este momento, Señor Dios, tan agradable de
Señor Dios, estudiar lo que es la desobediencia, cómo se originó y cómo se origina en nosotros, Señor Dios, y no queremos caer en desobediencia. Tu palabra dice, mire que el que se cree fuerte, que no caiga. Todos los días enséñanos, Señor Dios, a velar, estar atentos, Señor Dios, a no desmayar, a no desfallecer, Señor Dios. Los jóvenes flaquean y caen, dice tu palabra, mas los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. De esa manera nos levantamos hoy con fuerza, Señor Dios, porque nos levantamos en tu fuerza, Padre Dios. Perdona, Señor Dios, aquellas personas, Señor Dios, aquellas personas que hoy sienten, Señor Dios, aquellas personas que creen en tu nombre, que se han alejado de ti, de tu presencia, de ti, ya no sienten ese amor, tienen frío en su corazón, Señor Dios, ya no sienten ese amor por tu obra, amor por ti, amor por tu palabra en este momento, Señor Dios, que tú estás tocando su corazón, Señor Dios, empieza a trabajar en él y hazle entender que tú estás dispuesto a perdonar, porque Cristo vino y Él pagó nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados, todos. No hay pecado que no pueda perdonar Jesucristo. Enséñale, Señor Dios, a esa persona que en este momento sienta, Señor Dios, que necesita el perdón tuyo, que, Señor Dios, ya sea que se alejó hace tiempo o recién se alejó, Señor Dios. Toca en ese momento su corazón, sana su vida, Señor Dios. Tú nos das nuevamente una vida nueva, Señor Dios, una vida abundante, Padre Dios. Y en este momento, Señor, te pido que trabajes en esa persona, Señor Dios, trabajes, ayudes y lo levantes y lo fortalezcas. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor Dios, que tú nos das. Si mañana, Señor Dios, estamos con vida, vamos a continuar, Señor Dios, con la palabra del Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Estamos entonces el día de mañana, Dios mediante, nuevamente en lo que es Génesis 3. Motivamos nuevamente a que puedan estar leyendo lo que es la palabra del Señor y estaremos subiendo el próximo video. Dios los bendiga. También les invitamos a lo que es la iglesia Misión de Vida, que va a estar con un taller para parejas llevando a cabo la próxima semana. Para eso vamos a estar poniendo la fecha ya ahí en el Face. Nos pueden seguir, Iglesia Misión de Vida, una iglesia para la familia.